Para abril de 2021, que fue la medición que tuvimos el mes pasado, el indicador llegó a un nivel de 52.37 puntos, es decir, que veíamos a los empresarios ya pasando el umbral de pesimismo y teniendo unas perspectivas relativamente hacia la mejoría de la situación económica del país y de sus empresas. En este mes de mayo estamos viendo un indicador de confianza empresarial de 51.56 puntos, por lo cual estamos reportando una reducción de 81 puntos básicos, en donde fundamentalmente el deterioro de esas expectativas está centrado en primer lugar a la situación económica del país, tanto mayo de 2021 comparado con mayo de 2020 como con un futuro mayo de 2022, pero lo más preocupante es que se está deteriorando la situación o las perspectivas económicas de la empresa frente a lo que sucederá en los próximos 12 meses, es decir, hacia mayo de 2022. Tenemos un importante retroceso de la confianza en el mes de mayo del 2021 de los empresarios del sector manufacturero y del sector construcción, en donde fundamentalmente fue en el sector construcción en donde vimos un mayor deterioro de la confianza de los empresarios. Mientras tanto, en lo que tiene que ver con el sector servicios, estamos viendo, contrario a una reducción, estamos viendo una expansión, en donde esta expansión en el sector servicios está apalancada en una mejora en las 5 dimensiones del indicador de confianza empresarial. Recordemos las dos primeras frente al pasado y futuro del desempeño de la empresa, las dos siguientes frente al pasado y el futuro del desempeño económico del país, y la quinta frente a una decisión específica de inversión en el muy corto plazo. Cuando nosotros queremos resaltar el estado de operaciones normal, pues estamos viendo un retroceso significativo, porque recordemos que en marzo de 2021 veíamos al 91.3% de las empresas de todas las actividades económicas reportando un estado normal de operaciones, y para abril de 2021 estamos viendo apenas un 82% de las empresas reportando un estado normal de operaciones. Cuando nosotros vamos a las empresas del sector manufacturero, debemos resaltar que el 32.2% de las empresas que trabajan en el curtido de cuero y en la fabricación de calzado están reportando operación parcial, lo cual es una desmejora frente a la situación que observaban en el mes de marzo de 2021. Lo mismo sucede con un 28% de las empresas de confección de prendas de vestir, en donde también estamos resaltando que hay un incremento hacia ese 28% de empresas que nos están reportando, en el caso de la confección de prendas de vestir, un estado de operación parcial. Finalmente, debemos resaltar que la fabricación de muebles, en este caso con un 17.9% de empresas reportando operación parcial, también se encuentra bastante afectada por el impacto de estas medidas de contención sanitaria en el mes de abril. Y recordemos que específicamente estas 3 subramas del sector manufacturero son intensivas en mano de obra, y por consiguiente el impacto que va a tener esta operación parcial sobre la demanda de trabajo en estas actividades manufactureras del país. Para el caso de las empresas del sector comercio, estamos viendo la principal afectación de las medidas de contención sanitaria sobre el estado de operaciones de las empresas que forman parte de este sector. En efecto, recordemos que en el mes de marzo teníamos solamente al 6.2% de las empresas que trabajan en el sector de comercio minorista, exceptuando vehículos, reportando un estado de operación parcial. En este mes de abril de 2021 estamos viendo que aproximadamente el 24.4% de los empresarios de comercio minorista, exceptuando vehículos, nos reporta un estado de operación parcial, lo cual significa que prácticamente este estado se multiplicó por 4 entre el mes de marzo y el mes de abril. Lo mismo sucede, por ejemplo, para la comercialización de vehículos y de repuestos, en donde en marzo del 2021 solo teníamos al 5% de las empresas reportando estado de operación parcial, mientras que en el mes de abril tenemos a un 21.1% de los empresarios que comercializan vehículos y repuestos reportando un estado de operación parcial. Cuando vamos al sector construcción, estamos viendo los deterioros más importantes en materia de la normalidad del estado de operaciones. Recordemos aquí
que en marzo teníamos al 16% de las empresas en materia de construcción de edificaciones reportando un estado de operación parcial, y para el mes de abril estamos viendo al 27.3% de las empresas en materia de construcción de edificaciones reportando un estado de operación parcial, lo cual está también a la base del deterioro de las expectativas tan importante que estamos observando ya no en abril, sino en el mes de mayo de las empresas del sector construcción. Finalmente, para el sector servicios debemos resaltar que en la medida en que esta actividad económica es muy sensible a las medidas de contención sanitaria, pues estamos viendo una afectación significativa en materia de las empresas que se encuentran en estado de operación parcial. Recordemos en primer lugar que en materia de actividades deportivas y entretenimiento teníamos en marzo del 2021 al 38.1% de las empresas que desarrollan esas actividades reportando operación parcial, mientras que en abril de 2021 tenemos a más de la mitad, exactamente al 55% de las empresas de actividades deportivas reportando estado de operación parcial. Y finalmente, como es natural para el caso de los restaurantes y bares, mientras que en marzo solamente el 16.4% de las empresas formales de restaurantes y bares nos estaban reportando un estado de operación parcial, en el mes de abril de 2021 tenemos al 49.6% de las empresas que hacen o trabajan en el sector de restauración y de bares reportando un estado de operación parcial. Mientras que el 16.2% de los empresarios en marzo de 2021 reportó una reducción de horas trabajadas frente a marzo del 2020, en abril de 2021 estamos viendo que el 34.6% de los empresarios está reportando una reducción en el número de horas trabajadas o del personal ocupado, incluso comparados con el mes de abril de 2020, en donde recordemos que fue uno de los meses más afectados por las medidas de contención sanitaria en materia de la pandemia. Y esta reducción de horas trabajadas es muchísimo más fuerte en el sector construcción, en donde pasamos a ver que el 39.8% de los empresarios del sector construcción nos reportan una reducción significativa del número de horas efectivamente trabajadas o del personal ocupado en esas actividades del sector construcción. Estamos viendo una reducción del porcentaje de empresarios que esperan un aumento en sus ingresos en los próximos 3 meses. Esto significa que mientras que en abril de 2021 teníamos al 50% de los empresarios esperando un incremento de sus ingresos en los próximos 3 meses, es decir, en mayo, junio y julio, en mayo del 2021 solamente tenemos al 47.3% de los empresarios reportando que sus expectativas están orientadas hacia un incremento de los ingresos. Importante destacar el retroceso de los empresarios del sector construcción en materia de estas expectativas, en donde solamente el 35% de los empresarios del sector construcción está esperando un incremento en los ingresos. Y finalmente, en lo que tiene que ver con la capacidad de pago que genera la actividad económica en el sector empresarial, pues estamos viendo un ligero retroceso en el porcentaje de empresarios que nos reporta estar en una situación de impago probable en los próximos 3 meses como resultado de las circunstancias económicas que están enfrentando sus empresas. En el mes de abril de 2021 teníamos al 68.5% de los empresarios reportando estar en posibilidad de no pago de sus facturas en los próximos 3 meses, mientras que ahora tenemos al 67.8% de los empresarios reportando esta situación, en donde no debemos olvidar que de todas maneras todavía seguimos viendo a un poco más de 2/3 partes de los empresarios reflejando el riesgo de no pagar sus facturas en los próximos 3 meses.